ángeles que suben y ángeles que bajan. Fíjense algo tan hermoso como eso, ¿verdad? Recordemos que venimos hablando siempre y las prédicas van dirigidas a hacer el énfasis en que toda la palabra es sobrenatural, hermanos. Todo lo que nos habla el Señor a través de su santa palabra, que es la Biblia, es sobrenatural. Y el mensaje de hoy está relacionado con parte de ese reino, que es el reino de los cielos. Y como el reino de los cielos tiene miembros, ¿verdad? Y uno de los miembros de ese reino de los cielos son los ángeles, queridos hermanos. Y ustedes dirán, pero ¿qué tenemos nosotros que ver con los ángeles? ¿Verdad? Si estamos ahorita en un envase de carne y hueso, porque esto es simplemente un envase, queridos hermanos. Es como ver esta botella de agua, ¿verdad? El plástico, la botella, sería nuestro cuerpo. Y lo que está dentro de nuestro cuerpo sería el alma y el espíritu, ¿verdad? Cuando la persona muere, lo primero que sale inmediatamente es el espíritu y el alma. El espíritu regresa a Dios, al Padre Creador, que fue quien lo dio, el espíritu de vida, el ruach, como dicen en hebreo, que es el aliento de vida que sopló él sobre el primer hombre, sobre Adán. Y el alma, ¿a dónde va? Es la gran pregunta que nos tenemos que hacer todos los días de nuestra vida, queridos hermanos. Recordemos que hay una doctrina fuerte acá dentro de la Biblia, que es el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Que fue una revelación que el Señor le dio a Pablo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento no aparece el arrebatamiento de la iglesia, ni aparece la iglesia tampoco. Son revelaciones que el Señor ha ido dando en diferentes épocas de la humanidad. Y esto viene al caso de los ángeles. ¿Y por qué los ángeles? Me está dando el mensaje del Señor para hoy. Porque los ángeles son parte de la creación de Dios. Y ellos han estado presentes desde el libro del Génesis, de la creación, hasta el último libro, que es el de Apocalipsis. Vamos a buscar un momento en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 24. Esto es bien profundo, hermano. Vamos a poner bastante atención. Es bien profundo porque tiene que ver con toda la intervención divina del Señor. Génesis 3:24. Cuando lo tengan, por favor, con un amén. Amén. Fíjense, por el pecado que entró a través de Adán y de su compañera Eva. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén, amén. Vamos a sentarnos, queridos hermanos. Fíjense, aquí por primera vez en el libro de Génesis se menciona a un tipo muy particular de ángeles, los querubines.
Recordemos que estamos acá con un propósito, ¿verdad, queridos hermanos? ¿Cuál es el propósito de estar acá buscando la palabra? De fortalecernos cada día más en la palabra del Señor y estar garantizada nuestra entrada al reino de los cielos. Claramente la palabra habla de los que estén inscritos en el libro de ¿qué? En el libro de la vida. Son los únicos que podremos entrar al reino de los cielos. Pero para mantenernos inscritos allí y no ser borrados, tenemos que mantenernos firmes en la palabra, queridos hermanos, buscando el alimento, porque es la única forma de estar conectados constantemente con el Padre Creador a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense cómo aparecen los ángeles. Desde el Génesis fueron encomendados a cortarle el paso a cualquiera que quisiera tocar el árbol de la vida, porque ya habían tocado y comido del árbol de ¿qué? De la ciencia del bien y el mal. Fíjense que el Creador no les prohibió sino comer de ese fruto, no del árbol de la vida. Y qué particular, ¿verdad? Los cabezones desobedientes se fueron y agarraron precisamente lo que el Señor les dijo, que no comieran de eso. Y de allí venimos, hermanos, de una humanidad caída. ¿Caída en qué? En pecado. Y a través de ese pecado que se ve tan tonto, pero nada de tonto tiene, porque por allí entró todo el mal a la humanidad. La tierra fue maldita por culpa del hombre, por culpa de su desobediencia. Y hemos venido arrastrando con esa humanidad caída. Y de allí parte de la intervención divina de Dios a través de los ángeles, queridos hermanos. Fíjense acá parte de las revelaciones que le da el Señor, el Padre Creador, a Pablo y a otros discípulos. Vamos a buscar un momento en la carta a los Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, queridos hermanos. Colosenses 3, del 1 al 2, versículos del 1 al 2. Cuando lo tengan, por favor, con un amén. Fíjense cómo dice, hermanos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén, amén. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo. Si pues, es una afirmación que está haciendo, habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba. Y de allí parte del mensaje, hermanos. ¿Qué hay en el cielo? Ángeles. Está la gloria de la presencia del Señor permanente. Ese trono blanco donde está el Padre Creador. Dice la palabra que la tierra es el estrado de sus pies y que por eso es tan peligroso ponerse a hacer juramentos en su nombre o en el nombre de la tierra, porque todo es la creación de Él, hermanos.
Y esa es parte del temor y del temblor que debemos tener hacia el Señor, hacia el Padre Creador. Fíjense que temblor y temor es diferente a miedo, porque las dos primeras palabras están relacionadas con el respeto que le debemos al Padre, con el honor que debemos tener hacia Él. Es como el respeto que tenemos hacia nuestros padres, hacia nuestro papá y hacia nuestra mamá. Nosotros no les faltamos el respeto, ¿verdad? Los vemos allá, grandotes. Así ellos se hayan equivocado 1000 veces. Nosotros los vemos por allá arriba. Los tenemos en una alta estima. Bueno, el Señor, ¿qué dijo? Que lo amáramos a Él. Ese es el primer mandamiento, ¿no? Y principal. Que lo amemos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra mente. Y esa es parte del temor y el temblor que debemos tener por Él. Y fíjense la creación de los ángeles, qué hermoso. Como el apóstol Pablo dice, buscar las cosas ¿de dónde? De arriba. ¿Cuáles cosas? Las del cielo, hermanos. Las del cielo. ¿Y para qué? ¿Por qué tenemos que buscar esas cosas del cielo? ¿Sí? ¿Por qué, queridos hermanos? La palabra dice que nosotros somos del cielo, hermanos. Y por eso debemos buscar hacia allá, hacia arriba. Que el mundo nos tuvo llenos los ojos de neblina y de nube y de tinieblas muchos años. Sí, es verdad. Pero ya resucitamos en Cristo Jesús, hermanos. Y ya esas tinieblas se fueron. Y como resucitados en Cristo Jesús, así como lo afirma el apóstol Pablo, debemos buscar las cosas de arriba, hermanos. ¿Quién de aquí ha soñado con ángeles? Levanten la mano. Nadie. Solamente yo. El hermano Gaspar ha soñado con ángeles. Permiso. Y era el río de Lluvia, y ahí corrían las aguas, una río blanquita. Y nació una niña, que ahí en esas aguas, y el Señor se fue y la veneró con amor. Y los discípulos tuvieron que agacharse, allá en una casa. Y entonces el Señor me dijo a mí, yo le dije, Señor, tú eres, sobre todo le dije, como de una alegría, y entonces se llenó de alegría y quedé yo ahí como en un sueño. Amén, amén. Bueno, parece que pocos hemos soñado con ángeles. Eso es precioso, hermanos. El gozo y la presencia del Señor en esos sueños. Ese sueño con los ángeles yo lo tuve hace como unos 4 o 5 meses, ¿no? Estaban en la clase del discipulado. ¡Wow! ¡Qué sueño tan precioso ese, hermanos! Soñé que descendían. Sonó una trompeta fuerte primero. Y yo salí corriendo así como un patio grande. Y se veían aleteando 2 ángeles gigantes como de 4 metros. Y movían sus alas así despacio. ¡Wow, hermano! ¡Qué presencia tan hermosa en ese sueño! Yo los animo de verdad, de corazón, que le pidan al Señor que les dé revelaciones en los sueños de ese tipo. Eso nos acerca cada día más al reino de los cielos, donde nosotros pertenecemos, hermanos. Sin ninguna duda lo digo. Todos los que estamos acá pertenecemos al reino de los cielos. El tema es el siguiente:
necesitamos fortalecernos cada día más, todos espiritualmente. No podemos seguir perdiendo el tiempo, hermanos. El tiempo ya está agotado, queridos hermanos. Está agotado. Así lo sentimos nosotros en el Espíritu. El Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, viene pronto por su iglesia. Eso es lo que sentimos nosotros en nuestra alma, en nuestro corazón. Y esa es parte de la pregunta: ¿quiénes nos vamos a ir? Levantemos la mano de corazón los que sentimos en este momento, si viene el Señor, se va con el Señor. De corazón. Bueno, los felicito a todos. Y los que no levantaron la mano deben seguir esforzándose cada día como lo están haciendo para ponerse más cerca del Señor cada día. Todos juntos, hermanos. El Señor no va a venir solamente por 3 o 4. Estamos seguros que se va a llevar a cientos de miles, que estamos repartidos en todas las iglesias del mundo. Lo importante es que estemos en comunión permanente con Él. Recordemos que no nos va a salvar ni la religión, ni la estructura, el edificio. Nos va a salvar en la comunión que tengamos con Él. Así como los ángeles, tenemos que estar permanentemente conectados con el Padre Creador. Fíjense el mandato que nos estaba dando Pablo acá, ¿verdad? Si pues habéis resucitado con Cristo, ya resucitamos con Cristo. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de ¿quién? De Dios. Vamos a buscar en el Evangelio de Mateo, queridos hermanos. Mateo capítulo 26. Capítulo 26. Versículo 64. 26:64. Fíjense lo que dice el Evangelio de Mateo 26:64. Aquí ya Jesús está apresado y está ante el concilio. ¿Sí? Fíjense lo que le dice. Vamos a leer el 62. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, esta era una oración que hacían en esa época: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Ah? Allí está el Señor presente, sentado a la diestra del poder de Dios. Eso no es sobrenatural. Estamos hablando de los ángeles, ¿verdad? Que suben y bajan. Aquí está presente, queridos hermanos, el Señor, diciéndole al sumo sacerdote que no solamente Él es el Hijo de Dios, sino que de ahora en adelante lo va a ver sentado a la diestra del poder de Dios. Y eso era lo que les enardecía a los judíos en ese momento. Y por eso, entonces, lo culparon de blasfemia. El sumo sacerdote se rompió las vestiduras en ese momento.
Ellos estaban buscando lo más mínimo para matar a nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo vino a la tierra en carne y hueso para cumplir ese objetivo maravilloso de traernos la palabra de arrepentimiento y perdón y podernos abrir las puertas del cielo, hermanos. Recordemos que el cielo estaba cerrado. Estaba cerrado, hermanos. Y Él vino con ese propósito específico. ¿Sí? Allí está parte de lo sobrenatural. Vamos a seguir leyendo otras cosas. Vamos a buscar en Mateo capítulo 6, versículo 33. Fíjense lo que dice aquí el Evangelio de Mateo. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué debemos buscar primero entonces? El reino de Dios. ¿Y dónde está el reino de Dios? Arriba en el tercer cielo. Allí está lo sobrenatural. Fíjense acá, volvamos a Mateo 26. Fíjense acá, vamos a leer versículo 26, versículos del 52 al 53. Fíjense lo que dice: habían capturado a nuestro Señor Jesucristo, el arresto de Jesús. Versículos 52 y 53. Entonces Jesús les dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Pedro había sacado una espada y le había cortado la oreja a uno de los soldados romanos. Y el Señor vino y lo curó. ¿Sí? Y fíjense lo que dice el versículo 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Ahí están los ángeles presentes, hermanos. ¿Ustedes saben lo que son 12 legiones de ángeles? ¿Ah? Un solo ángel acabó con 185,000 soldados del ejército asirio que tenía rodeada la ciudad de Jerusalén cuando el rey Ezequías, y todos le recomendaban de la corte que entregara la ciudad. Y el rey Ezequías, ¿qué hizo? Se fue y se postró y empezó a hablar con el Padre Creador. Y el Señor, el Padre Creador, dice que envió al ángel de Jehová. Y esa noche que estaban acampando ahí los asirios, los mató a todos. Un solo ángel. 185,000 soldados. ¿Qué tuvo que hacer el rey? Regresar a su reino a Siria, y cuando llegó los hijos lo mataron por haber perdido al ejército. Qué tremendo, ¿no? Todo sobrenatural, hermanos. Un solo ángel. Ahora imagínense lo que dice aquí el Señor. Él estaba diciendo: con eso, ¿ustedes creen que yo no tengo cómo defenderme? Yo puedo orar a mi Padre en este momento y Él me puede mandar no menos de 12 legiones de ángeles. Pero Él no venía a confrontarse físicamente
con el imperio romano, que era el imperio más poderoso que había en la tierra en ese momento. Él venía a liberarnos del pecado, hermanos. Y eso es lo sobrenatural. Los ángeles estuvieron todo el tiempo y están todo el tiempo al servicio del Señor. Ellos le sirven al Padre y al Hijo y le adoran. Le adoran. Fíjense que la palabra dice claramente que cerca del trono blanco están los 24 ancianos y ellos permanentemente están alabando al Padre Creador, y los serafines también, que son ángeles que tienen 6 alas, los serafines, y que dicen: santo, santo, santo eres tú, Padre Creador. Santo, santo, santo eres tú, Padre Creador. Todo esto es espiritual, hermanos. Y como lo hemos dicho desde el principio de las prédicas, estamos en una guerra espiritual permanente. ¿Y qué es lo que se está peleando en esta guerra, queridos hermanos? Nuestras almas. Nuestras almas. Todo lo material se va a quedar aquí. La ropa, los carros, las trailers, las casas, los apartamentos, todo eso se va a quedar aquí. Y no solamente se van a quedar, van a ser fundidos por fuego, dice la palabra en Apocalipsis. Entonces, ¿por qué no nos preocupamos por lo que nos debemos preocupar, hermanos? Que es el reino de los cielos, y cómo garantizar la entrada al reino de los cielos. No quedarnos en este mugrero espiritual que hay acá abajo, que es puro pecado. Es un mugrero espiritual, hermanos. Por donde uno va caminando, allí te aparece Satanás de diferentes maneras. Que el Señor lo reprenda. Y este es el tema: ángeles que suben y ángeles que bajan. Vamos a buscar en el Evangelio de Juan. Precioso Evangelio, el de Juan. Precioso, precioso. Fíjense acá. Esto es hermosísimo. Juan. Vamos a buscar capítulo 1, queridos hermanos. Esto es demasiado bello, demasiado profundo. Capítulo 1, versículo 51. Vamos a leer desde el 50 para que se entienda un poco mejor. Fíjense acá. Nuestro Señor Jesucristo se había encontrado con Felipe y Natanael, 2 nuevos discípulos. Y fíjense lo que le dice a Natanael, que era el que estaba dudoso de la procedencia de Jesús. Fíjense lo que dice acá en el 50. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Le está hablando nuestro Señor Jesucristo a Natanael. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis que el cielo abierto, hermanos, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, o sea, sobre Él. Amén, amén, amén. Qué poderoso es, hermanos. De ahora en adelante verán el cielo abierto. Él no dijo por un ratico, ni dijo el fin de semana vamos a abrir el cielo para que aprovechen de entrar los que quieran. No. Dijo de ahora en adelante, hermanos. Y nosotros tenemos que arrebatar el cielo, como dice la palabra. ¿Qué dice la palabra con respecto a eso?
los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Pero no estaba hablando de una violencia física como la que conocemos en la calle, que se caen a puño, a piña, no sé cómo le dicen allá en Honduras. ¿Cómo le dicen a los golpes en Honduras? Ah, golpe, piña, mangazo, ¿cómo le dicen? No sé. Trompada, Bueno, eso. El Señor no estaba hablando en esa palabra de que era una violencia física, no. Es la parte espiritual de que tenemos que estar moviéndonos, tenemos que estar activos, así como el hermano con sus 80 y pico de años, casi tocando los 90, se paró y cantó una alabanza. ¿Y por qué nosotros no nos paramos con 20 y pico de años a cantarle una alabanza al Señor? Es que nos da pena. Ah, cabezones, vamos a botarle miedo. Eso es ser violento para el Señor. Vamos a alabarlo. Él nos abrió las puertas de los cielos, hermanos. ¿Nos parece poco o no nos gusta? ¿O quisiéramos ir para allá, para el club de golf? Esta vida es pasajera, hermanos. Podemos vivir 30, 40, 50 años, 60 años. Fíjense lo que venimos hablando. Los jóvenes no están aquí nuevamente. Se están perdiendo el banquete, los cabezones esos. Y el mensaje es para ellos principalmente. El Señor no va a venir solamente por los que tenemos más de 30 años, hermanos. Si el Señor llega ahorita, ¿quién se va a llevar? ¿Ah? Yo creo que los cabezones esos se van a quedar. De verdad, hermano, o sea, vamos a ser sinceros. Tenemos que cumplir con el Señor, no con el pastor y la pastora. Es con buscar al Señor de verdad, en espíritu y en verdad, como dice la palabra. El Señor quiere adoradores de corazón, hermano. No para que me vean ahí calentando un puesto, no. Tenemos que venir a adorarlo. Si no sabemos cantar bien, no importa, el Señor lo que está viendo es nuestros corazones. Nosotros queremos que estén 4, 5, 6 hermanas con los micrófonos cantando y adorándole al Señor. No importa que se queden atrás de la música. No importa que no afinen bien. Lo importante es adorarlo a Él. Al Señor le encanta la adoración. Y los ángeles viven para eso, para adorarlo a Él, queridos hermanos. Por eso es parte del mensaje. Ángeles que suben, ángeles que bajan. Hermoso. Mira, ver en un sueño un ángel. Eso es precioso, hermano, porque tú sientes la gloria del Señor allí en el sueño. Y te paras con un gozo. Wow. Hay que sentir eso. Es como cuando el Espíritu Santo lo toca a uno y lo tira al piso, hermanos. Pero uno cae al piso. No es porque el Señor lo quiere revolcar a uno, no, es que uno no soporta la gloria del Señor. No la soportas, hermano. Y eso es lo que queremos, estar en todo el tiempo en ese gozo permanente, en la presencia del Señor. Fíjense, vamos a leer aquí Hebreos 11:26, queridos hermanos. Hebreos 11:26. Hebreos 11:26. Fíjense cómo dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. En el libro de Apocalipsis dice claramente que el Señor viene pronto y su galardón con Él. Él nos va a traer un galardón, un regalo precioso.
¿Y a quién se los va a dar? A los que estemos ahí pegados a Él, adorándolo, alabándolo todos los días, hermano, orando con Él, conectado permanentemente con el Padre. ¿A través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el Evangelio de Juan lo dice claramente, que nuestro Señor Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Los que se agarran de otras cosas se van a ir por un farallón, se van a ir por un barranco. Los que anden agarrados de la Virgencita o del Santo Talo se van a ir por un farallón, hermano, porque la palabra claramente lo dice. El único que nos puede conectar con el Padre es nuestro Señor Jesucristo. Más nadie. Más nadie, hermanos. He estado viendo unos ortodoxos judíos. Bien interesante lo que está ocurriendo en Israel, hermanos. Hay un grupo importante de ortodoxos judíos conocedores de la ley de Moisés, que el Señor le entregó en el monte Horeb a Moisés, y están creyendo en nuestro Señor Jesucristo porque el Señor los ha visitado en sueños, y están creyendo en el Mashiach, en el Mesías, en Yeshua, no Mashiach como dicen en hebreo, Jesús, el Mesías, el ungido de Dios. Eso es lo sobrenatural, hermanos. ¿Creemos que la palabra es sobrenatural o no? Amén. Amén. ¿Creemos que hay ángeles o no? Amén. ¿Y por qué no soñamos con ellos? No soñamos con ellos sencillamente porque tenemos los 5 sentidos espirituales, los tenemos dormidos todavía. El espíritu tiene ojos, oídos, tacto, olfato y gusto, así como este cuerpo físico. El espíritu tiene los 5 sentidos también. El tema es que para activar esos 5 sentidos tenemos que meternos en oración permanente con el Señor. Tenemos que estar en comunión con Él. Tenemos que hacer ayuno. La unción tiene un precio, hermanos. La unción tiene un precio. ¿Queremos seguir agarrados del mundo o agarrados de nuestro Señor Jesucristo? Cada quien toma su decisión, ¿verdad? Pero el tema es ese, que necesitamos abrir nuestros 5 sentidos espirituales para que podamos empezar a ver y a sentir los ángeles, queridos hermanos. Y la otra cosa que tenemos que recordar es que está el reino de los cielos, pero está también el reino de Satanás. Y ese reino es el que nos está atacando a diario, de diferentes maneras y de diferentes formas. Y así como el reino de los cielos tiene todos los ángeles, ¿verdad? Las 2/3 partes del reino de los cielos se quedaron allí con el Señor, con el Padre Creador. Y 1/3 parte se rebeló y se fue con Lucifer. Ha echado bastante varilla, molestarnos a nosotros, porque no tiene a quien más molestar. ¿Y cómo nos vamos a proteger de esas entidades demoníacas si no nos fortalecemos en el espíritu? Si andamos debiluchos, como una persona cuando no come 4 días y no toma agua, ¿qué le pasa? Cualquier ventarrón lo tira a una cuneta por ahí, ¿verdad? En un techo, que llaman en inglés. Porque andamos débiles en el cuerpo, y así nos pasa en el espíritu, hermanos. Si dejamos de leer un día la palabra, nos empezamos a desconectar de la fuente de allá arriba, y eso es peligrosísimo, hermanos,
sobre todo los que tenemos algún ministerio, llámese diaconado, llámese pastorado, llámese evangelista. Es súper peligroso, hermanos, porque el enemigo sabemos que anda como león, ¿qué? Rugiente, ¿verdad? ¿Cómo anda un león rugiente? Hace miau miau. Anda buscando a ver a quién se come. Hermanos, estamos hablando espiritualmente. Hay personas que tienen problemas y empiezan los muy cabezones a decir: ay Señor, pero ¿qué será lo que me pasa? Cabezón, si nunca agarras la Biblia, nunca escuchas una alabanza en tu casa, nunca haces una oración, solamente buscas al Señor cuando tienes problemas en el bolsillo. Ay, aparecieron $5. ¿Qué voy a hacer con tanto dinero? ¿Ah? Cuando tienen problemas en el bolsillo es que se medio acuerdan del Señor. O cuando tienen un problema de salud, le empezaron a salir una horrible en el cuello, le empezaron a salir unos dolores en la cintura que ya no puede ni agacharse a recogerle las sandalias al marido, que el marido también es un flor. ¿Ah? Ahí sí medio se acuerdan del Señor. Ay, papá, me duele la espalda. ¿Cómo nos va a atender el Señor así? Si nosotros lo tenemos por allá de último, como las bicicletas de nuestros hijos, cuando ya no las queremos más, las arrumbamos por allá. Así el Señor no va a estar conectado con nosotros. Es una realidad, hermanos. ¿Por qué la iglesia no está llena ahorita? Aquí, las bancas, 100 y pico de puestos. Tenemos que hacernos esa pregunta, hermanos. ¿Ah? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos disposición para trabajar por la obra del Señor? No para los pastores. Esa pregunta nos la tenemos que hacer nosotros con el Señor. Señor, perdóname porque yo de verdad no tengo tiempo para ti. ¿O sí lo tengo? Es una reflexión solamente que estamos haciendo. Y así están todas las iglesias del mundo, hermanos. ¿Cuántas personas están allá afuera bebiendo licor ahorita? Cientos de miles, ¿verdad? Nos vamos aquí a la Erna, en la Florida, perdón. Poco de taguara que hay ahí. Llenos, eso sí están gozándose la vida, pero se están gozando aquí. Al momento de que el Señor los llame, ¿para dónde se van esas almas, queridos hermanos? ¿Ah? Wow, están comprometidos, ¿verdad? Está como difícil la entrada al reino de los cielos así. La palabra es clara, hermano, dice que nada inmundo va a entrar al reino de los cielos. Nada inmundo. Y el apóstol Pablo lo dice claramente en sus cartas. Dice que nos mantengamos dignos para el Señor, para que cuando Él venga no nos encuentre desnudos. Y está hablando de la parte espiritual. Que nos encuentre con un traje blanco, cubiertos, dignos para el Señor Jesucristo cuando nos venga a buscar, queridos hermanos. Fíjense acá, vamos a buscar un momento en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, capítulo 28, versículo 12. Fíjense cómo dice, cuando lo tengan como un amén, queridos hermanos. Dice así: te abrirá Jehová su buen tesoro. ¿Qué dice después? El cielo. El Señor Jesucristo nos abrió
su buen tesoro, queridos hermanos. ¿Qué es el buen tesoro? El cielo, hermanos. ¿Ah? Y ya está abierto para todos los que queramos ir. Y debemos esforzarnos un poquito más cada día. Cada día esforzarnos un poquito más. Felicitamos a todos los hermanos que están constantes, que permanentemente andan buscando la palabra. Y felicitamos y alentamos a los que vienen poco, para que vengan más constantes, hermanos. No se pierdan la palabra, porque este es el banquete del Señor. Y Él nos quiere cada día darnos más, darnos más. Así como decían esas preciosas alabanzas: quiero más de tu presencia, Señor. Queremos más de tu presencia. Sin ti no somos nada, hermanos. Sin el Señor estamos perdidos en las tinieblas, hermanos. ¿Sí? Fíjense acá, vamos a buscar en la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, queridos hermanos. Los ángeles que suben y los ángeles que bajan. Qué precioso eso. Ángeles que suben y ángeles que bajan. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1. Versículos 3 y 4. Versículos 3 y 4. Fíjense lo que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia que incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿dónde? En los cielos. ¿Para quién? Para vosotros. Para nosotros, hermanos. Wow, ahí está, hermanos. Otra vez el apóstol Pedro hablando de lo mismo. El cielo está abierto para nosotros, queridos hermanos. Y fíjense, una herencia ¿qué? Incorruptible. Dice el apóstol Pablo que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Saben por qué? Una de las razones, en un pestañear. Pestañeé en un momento ahí, rápido. ¿Cuánto duraron pestañeando? Ni un segundo, ¿verdad? Porque ya en ese momento es tan rápido el cambio que no va a haber momento de arrepentimiento, porque el Señor después va a venir con juicio. Ya no va a venir montando un burrito, hermanos, va a venir en un caballo blanco, hermanos, con todos sus ejércitos, a pelear con el reino de Satanás. Fuerte, fuerte, hermanos. El Señor nos está dando esta gran oportunidad de que nos arrepintamos, que transformemos de verdad nuestras vidas. ¿Que necesitamos trabajar? Claro que sí, porque estamos en este mundo material, pero no podemos sustituir jamás la palabra del Señor por un trabajo. Y eso muchos no lo terminan de entender. Tenemos que pedirle en oración al Señor que nos oriente y que nos fortalezca en su palabra, que nos permita ser fieles a su palabra, y que cualquier tormenta no nos va a tumbar, hermanos, porque estamos firmes en la roca que es nuestro Señor Jesucristo.
Ahora, si estamos construyendo una casa en la arena, estamos perdidos. Como esa parábola de los dos simientes, el hombre que construyó en la arena y el que construyó en la roca. Por eso el himno dice, edificar sobre la roca. Eso es correcto. Tenemos que seguir construyendo en la roca, que es la palabra del Señor, la preciosa palabra, herencia incorruptible, incontaminada. Dice que en ese abrir y cerrar de ojos seremos transformados y el Señor nos dará un cuerpo incorruptible, porque con este cuerpo de carne y hueso corruptible que fue corrompido por el pecado de Adán y Eva, y eso pasó de generación en generación, y eso ha venido cabalgando, hermanos, a través de los siglos. Venimos arrastrando con todo ese mugrero espiritual sin saberlo, hermanos. Venimos arrastrando con todo eso, porque el tema es espiritual, queridos hermanos, es espiritual. Fíjense, vamos a buscar la carta a los Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3:20, queridos hermanos, para los que no están todavía convencidos, piensan que pertenecen al country club. Fíjense, Filipenses 3:20, ¿cómo dice? Está hablando el apóstol Pablo a los filipenses, ¿sí? Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, hermanos. Somos ciudadanos del cielo. Convenzámonos de eso, hermanos, y trabajemos en función de eso. No somos ni de México, ni de Honduras, ni de Venezuela. No, somos del cielo, hermanos. Y el Señor nos mandó para acá con un propósito de buscar almas para su reino. Todas esas almas que andan perdidas todavía. ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? A liberar a los cautivos, a los prisioneros, a recuperar a los quebrantados de corazón. Era todo espiritual. Por eso le dijo a Pilato, cuando él le preguntó, Pilato, Poncio Pilato, el gobernador romano, que lo tenía ahí frente a frente. ¿Y qué le dijo Pilato? ¿Tú eres el rey de los judíos? ¿Qué le dijo él? Tú lo has dicho, pero mi reino no es de aquí. Es de arriba, hermanos. De arriba, nosotros somos de arriba. Cuando te digan, tú eres cristiano, no, yo soy ciudadano del reino de los cielos y estoy prestado aquí por un ratico. ¿Cuánto es ese ratico? Ah, no lo sé, el Señor es el que lo sabe. 10 años, 20 años, 30 años, 40 años. ¿Y cómo vamos a pasar aquí esta tormenta de pecado si no nos agarramos duro de la palabra, si no oramos, si nunca hacemos un ayuno, sino 15 tortillas en la mañana con 5 huevos, cochino frito con yuca todos los días? Tenemos que hacer ayuno de vez en cuando, queridos hermanos, porque eso nos va a conectar rápidamente con el Creador, con el Padre Creador. Y así como los ángeles, nosotros vamos a estar conectados directamente, a pesar de que estemos aquí en este mundo físico, vamos a estar conectados permanentemente con el reino de los cielos donde pertenecemos, hermanos.
Nosotros somos extranjeros en este mundo. Por eso mucha gente no nos entiende. Y muchos nos dicen, estos bichos locos, ya vienen ellos. El apóstol Pablo lo dijo claramente: para el hombre natural el evangelio es locura. Ciertamente el hombre natural no entiende nada de esto, así tenga todos los títulos académicos de las mejores universidades del mundo, porque esto se discierne en el Espíritu y es por revelación del Señor, de más nadie, hermanos. Eso es lo que tenemos que entender. Si nosotros logramos entender que esto es una guerra espiritual, tenemos ganada el 80% de la batalla. Y como dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, preciosa carta, algo creado nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos puede separar del amor del Padre. Oh Señor, ya hermanos, ya el Señor quiere que cambiemos nuestra vida definitivamente y que nos dediquemos más a la obra de Él. Él ya nos abrió el reino de los cielos, y como me dio la otra prédica la otra vez, ¿qué más puedo hacer yo por ustedes? No puedo hacer más nada. Ya el cielo está abierto. O sea, vamos a darle para adelante, hermanos, sin miedo. Él está con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo, queridos hermanos, hasta el fin del mundo. Veamos que el hermano dé la presentación de esto. Entonces, conclusión, hermanos, así como los ángeles han estado presentes desde la creación del mundo hasta el llamado de Moisés en la zarza, quien llevó al pueblo de Israel a través del desierto, el ángel de Jehová, como columna de nube en el día y columna de fuego de noche. Ahí está el ángel, quien le anunció a María que iba a quedar en estado del Espíritu Santo. El ángel Gabriel, allí está un ángel. ¿Quién le dijo a la prima de María que iba a quedar en estado? Sí, se lo dijo al papá y el papá quedó mudo, que era un sacerdote. Fue una revelación a través de un sueño. Fue un ángel. Y el Señor, como digo, cuando estaba prisionero ya: ¿ustedes creen que yo no puedo llamar a mi Padre y me enviará por lo menos 12 legiones de ángeles? Vamos a conectarnos con el Padre Creador, hermanos, todos los días. Busquemos el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás Él nos lo va a dar. Pero no hagamos lo contrario. Por eso es que andamos trastabillando todo el tiempo, llevando golpes. ¿De quién? Del enemigo. Claro, nos tiene a su merced, porque nosotros no estamos obedeciendo al Padre, no estamos entendiendo la palabra que nos da el Señor. Creemos que esto es la vida material. No, es espiritual. Si nosotros nos conectamos con el Padre, la mayoría de esas situaciones, ¡wow!, quedan liberadas, porque el Señor nos lleva adelante. Él va como poderoso guerrero delante de nosotros, hermanos. ¿Cómo creen ustedes que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto? ¿Cómo vivieron ellos 40 años? El poder y la grandeza del Padre Creador. Dice la palabra que no se le desgastaron ni los zapatos ni el vestido. Y los cabezones así no terminaban de entender y de creer. Por eso el apóstol Pablo dice que la fe entra ¿por dónde? Por el oído.
por el oído. No es por los ojos, es por el oído. De allí lo importante de leer y escuchar la palabra, hermanos, para que la fe nos vaya llenando, Perdón. Recordemos que es un don de Dios. Entonces vamos a conectarnos con el Padre. Así como los ángeles, esos que suben y bajan. Y les aseguro que vamos a empezar todos a ver y a soñar con ángeles. Cuando soñemos la primera vez, van a saber de lo que le estamos hablando. Cuando sientan esa presencia ahí del Señor a través de los ángeles. ¿Quién mandó a hablar con Abraham? El Padre Creador mandó 3 varones. Y Abraham estaba frente a su carpa sentado, y cuando los vio salió corriendo y se postró y les dijo: varones de Dios, si han venido hasta acá, no pasen de largo. Tómense el tiempo para que coman. Y el varón principal que estaba allí le dijo: hazlo como has dicho. Y de una vez llamó a la esposa, a Sara: prepárale, y le dijo al sirviente: prepárale un becerro. Y le sirvió leche y le sirvió mantequilla, dice la palabra. Y se sentaron a comer debajo de un árbol con 3 ángeles, hermano. Ahora, si no soñamos con un ángel, mucho menos vamos a comer con ellos, ¿verdad? Pero eso es preciosa, esa palabra es preciosa, hermano. Y después uno de los ángeles se quedó hablando con Abraham, y los otros 2 fueron a la ciudad donde estaba Lot, a Sodoma y Gomorra. Fueron a confirmar ese clamor que había llegado al reino de los cielos, para ver si era verdad de todo el pecado que había allí. Y efectivamente era verdad. Y ellos 2 sacaron a Lot, a sus 2 hijas y a su mujer de la ciudad, hasta que la mujer volteó, hizo lo que le dijeron que no hiciera, y allí quedó tirada. Pero todo sobrenatural, los ángeles, hermanos, los ángeles, allí están presentes los ángeles, la presencia del Señor. Así vamos a conectarnos nosotros como esos ángeles maravillosos. Ellos, como nosotros, somos creación de Dios. Y los ángeles en ninguna parte de la palabra dicen que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, como nosotros. Entonces, tenemos la capacidad de conectarnos con el Padre, hermanos, porque fuimos hechos a imagen y semejanza del Creador.